Hoy vamos a hablar de los distintos tratamientos farmacológicos que podemos utilizar en el trastorno del espectro autista. Como todos sabéis, el trastorno del espectro autista es un trastorno muy heterogéneo desde el punto de vista tanto clínico como causal. Y aunque tiene una base neurobiológica pues bien definida, no tenemos una hipótesis causal que se pueda aplicar a todos los casos por igual. Y por ende, no tenemos un solo tratamiento que vaya a modificar el curso clínico de la enfermedad. Por tanto, debemos de dejar claro que no existe ningún tratamiento farmacológico y probablemente no farmacológico curativo para los trastornos del espectro autista. Entonces, ¿cuándo usar un tratamiento farmacológico? Pues evidentemente estos tratamientos o psicofármacos que podemos utilizar en los trastornos del espectro autista siempre van a ir dirigidos a intentar mejorar algún síntoma concreto del trastorno que le esté produciendo un deterioro funcional, es decir, intervenir, por así decirlo, un síntoma que tiene un impacto negativo en alguno de los ámbitos de su vida, ya sea a nivel académico, a nivel social, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel de su autoestima, etc. Fundamentalmente, ¿cuáles son los principales problemas que van a condicionar el hecho de que los padres o nosotros como neurólogos infantiles realicemos una intervención farmacológica en estos niños? Generalmente pues van a ser problemas de tipo conductual, es decir, es muy frecuente que muchos niños y niñas con trastorno del espectro autista pues tengan algunas conductas pues de tipo hiperactivo, agresivas, que tengan movimientos anormales de tipo estereotipados y que a veces se meten en un bucle de esos movimientos que les va a mermar en su desarrollo social o académico o incluso emocional, porque les va a desplazar, ¿no?, de su relación con otros compañeros o de su integración en el aula. Muchos pacientes con trastorno del espectro autista, sobre todo verbales y con un buen nivel cognitivo, van a tener trastornos de conducta de tipo internalizante, es decir, sintomatología relacionada pues, con depresión, con ansiedad, con baja autoestima y que pueden tener un impacto negativo en su calidad de vida mucho mayor incluso que la repercusión del propio trastorno en sí. Y por supuesto, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que si hace unos años se consideraba como un dato excluyente de trastorno del espectro autista, cada vez tenemos más claro, y desde el DSM-5 está perfectamente contemplado, que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no solo no es un criterio que excluye al TEA, sino que son patologías que suelen ir asociadas con una probabilidad bastante alta. Entonces, ¿qué fármacos vamos a utilizar fundamentalmente? Bueno, pues si hacemos una intervención de los trastornos del espectro autista en pacientes que asocian además sintomatología TDAH, pues los tratamientos van a ser los mismos que vamos a utilizar en un trastorno por déficit de atención y hiperactividad que no tienen un trastorno del espectro autista. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a usar tanto fármacos estimulantes como fármacos no estimulantes. Independientemente de si el TDAH asocia o no un trastorno del espectro autista, el fármaco con mayor nivel de evidencia va a ser el tratamiento con psicoestimulante, ya sea con metilfenidato o lisdesanfetamina. ¿Qué particularidades tienen estos tratamientos en los trastornos del espectro autista? Pues que los efectos adversos de estas terapias, que en ocasiones en algunos pacientes con TDAH les incrementa la irritabilidad o les incrementa pues, conductas agresivas o la impulsividad, pues la probabilidad de que al utilizarlos en trastorno del espectro autista estos fármacos desencadenen esos efectos adversos va a ser mayor que en el TDAH que no asocia trastorno del espectro autista. Sin embargo, siempre debe de ser nuestro fármaco de primera elección, igual que en otros pacientes. ¿Qué opciones alternativas tenemos si no podemos utilizarlos por las particularidades que tiene nuestro paciente? Pues la terapia no estimulante. Existe un aceptable nivel de evidencia de que los tratamientos de segunda línea que podemos utilizar en pacientes con trastornos del espectro autista que asocian TDAH va a ser la atomoxetina y la guanfacina. Particularmente va a depender del paciente, es decir, no tengo un criterio que me permita elegir entre uno y otro. Es cierto que muchas veces en niños que tienen mucho trastorno conductual, mucha estereotipia, tics, etcétera, probablemente utilizaré guanfacina, que va a ser un alfa-2 y que probablemente va a mejorar esa sintomatología,
Y si el problema es más global y no tiene esa sintomatología específica, pues probablemente antes de utilizar la guanfacina introduciría la atomoxetina. Por tanto, el tratamiento del TDAH asociado a trastorno del espectro autista es exactamente el mismo que en el TDAH que no asocia a un trastorno del espectro autista. ¿Qué otros fármacos podemos utilizar? Bueno, pues fundamentalmente utilizamos fármacos antipsicóticos que van a ir dirigidos para el tratamiento de los trastornos conductuales, la irritabilidad, la disregulación emocional, las estereotipias, conductas autolesivas, etc. Y dentro de ellos los que más nivel de evidencia tienen fundamentalmente es la risperidona y el aripiprazol, aunque en ocasiones por las particularidades del niño tenemos que utilizar otros tratamientos. ¿Más fármacos que solemos manejar en este tipo de pacientes? Pues muchas veces los antidepresivos, ¿de acuerdo? No solamente por los trastornos de conducta internalizante que pueden tener estos pacientes, sino porque muchos de ellos pueden ir dirigidos a conductas obsesivas o compulsivas que con frecuencia pues, se relacionan con los trastornos del espectro autista, incluso aunque no cumplan criterios específicos de un trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, generalmente solemos utilizar fármacos como inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿no? ¿Más fármacos que podemos utilizar para comorbilidades? Pues, por ejemplo, todos aquellos que van a mejorar el sueño en estos pacientes. Sabemos que los trastornos del sueño en trastornos del espectro autista son extremadamente prevalentes, mucho más que en población con desarrollo neurotípico. Fundamentalmente, aquí intentamos utilizar tratamientos nutracéuticos, es decir, no farmacológicos, como va a ser la combinación de melatonina más menos triptófano más menos hierro, pero a veces no es suficiente y tenemos que recurrir a fármacos. Los más frecuentemente utilizados, pues fármacos antihistamínicos, que utilizamos el poder sedante que tiene el antihistamínico para intentar mejorar esos problemas de sueño, y dos, los antipsicóticos, que además de regular la parte conductual, pueden favorecer pues, una mejoría en el sueño y por ende, al dormir mejor, pues mejorar determinados síntomas nucleares relacionados con el trastorno del espectro autista. Entonces, respecto a lo que son las terapias farmacológicas y el trastorno del espectro autista, lo principal que debemos aclarar pues va a ser, lo primero, que no existe un tratamiento único y que la necesidad o no de hacer una intervención farmacológica debe individualizarse al máximo, según los síntomas y según la intensidad de los mismos y cómo repercutan en distintos ámbitos de su vida. De tal manera que si decidimos hacer una intervención farmacológica, esta siempre debe de ir dirigida a mejorar el objetivo final, que hemos hablado en otros vídeos, que es el de mejorar el pronóstico funcional del paciente, su autonomía y su independencia en el futuro. En el caso de que decidamos hacer una intervención farmacológica, es básico monitorizar los pros y los contras, es decir, qué beneficios me está aportando versus los efectos adversos, ¿de acuerdo? Y que esta relación de coste-beneficio siempre sea favorable para los beneficios que me aporta respecto a los problemas que me da.